Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Vamos a compartir la palabra. Gloria a Cristo. Amén, hermano. Le voy a compartir, hermano, lo que el Espíritu Santo me hablaba el día de ayer, hermano. Amén. Ya casi al caer la noche. Gloria al Señor. Y tenía, hermano, algo allí. Amén, hermano. Estaba allí, venía de repente caminando y en eso, hermano, vino un ¿cómo se llama? Vino, hermano, una palabra preciosa, como le he publicado allí realmente en internet, y dice, hermano, que la fe de los hijos de Dios, de los cristianos, se fundamenta en lo que Jesús hizo. Amén, hermano. Y esa palabra, hermano, retumbaba en mi mente y en mi corazón y me decía, la fe de los cristianos, amén, se fundamenta en las cosas que Jesús hizo en la cruz. Amén, hermano. Y eso es verdad, hermano. Amén. Gloria al Señor. La fe debe ser fundamentada, hermano, realmente allí. Amén, hermano. ¿Y qué cosas Jesús hizo, no? Como estuvimos viendo anteriormente, Él venció. Amén, hermano. Venció, como dice, el pecado, las enfermedades. Amén, hermano. La muerte, a Satanás y sus demonios, hermano. Amén. Las maldiciones y muchas cosas más. Y ahí es donde nosotros se debe fundamentar nuestra fe. Amén, hermano. Amén. En lo que Jesús hizo por nosotros. Amén, hermano. Vamos a encontrar, hermano, varios versos bíblicos. Amén, hermano. Amén. Vamos al libro de Mateo. Amén, hermano. Capítulo 28, hermano. Vamos a tomar la cita bíblica donde dice, hermano, gloria al Señor. No está aquí, hermano. Lucas 23, hermano, ven. Lucas 23, hermano, a ver, déjeme ver. Hay una parte, hermano, donde dice, todo ha sido consumado. Así es, hermano, ven. Todo ha sido consumado. Amén, hermano. La verdad, hermano, lo que Jesús quiso decir allí, hermano, es todo ha sido hecho. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Hay una parte, hermano, de la Escritura. Gloria al Señor. La verdad que, hermano, estaba viendo ese texto bíblico. Amén, hermano. Donde dijo el Señor Jesús, todo ha sido consumado. Amén, hermano. Todo ha sido hecho, significa eso, a su nombre. Cuando Él habló así, hermano, y dijo, todo ha sido consumado, quiere decir, hermano, que Él dijo, todo ha sido hecho. San Juan 19:30 está, ¿no? Así es, hermano. En San Juan, capítulo 19, versículo 30. Amén, hermano. Vamos a lecturar la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Consumado es significa todo ha sido hecho. Amén. Todo ha sido cumplido. Gloria a Dios. Amén, hermano. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, hermano, no dejó su obra inconclusa. Él terminó las cosas que había venido a hacer. No fue interrumpido, hermano. Amén. Él simplemente vino a hacer lo que tenía que hacer, a hacer lo que el Padre le había enviado o para la cual había salido del Padre, del seno del Padre,
Y de ahí, hermano, tenía que regresar, gloria a Cristo, al lugar de donde había salido. Gloria a Dios, a su nombre. Amén. Entonces, hermano, la fe verdadera, hermano, de los cristianos, de los cristianos, de los seguidores de Cristo, debe estar fundamentada en lo que Jesús hizo. Por eso es muy importante que usted, hermano, conozca qué es lo que Jesús hizo. A su nombre. Amén. ¿Dónde lo hizo, pastor? En la cruz del madero. Ahí fue, como dice, su final de su carrera. Amén. En la cruz del madero, su muerte, su resurrección, su ascensión, hermano. Ahí fue el final de la carrera de Cristo, a su nombre. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? Nos trajo el perdón de los pecados. A su nombre. Nos trajo la reconciliación con el papá, redención, justificación, santificación. Y por último, la gracia de Dios se derramó a su nombre. Gloria al Señor. El sacrificio, hermano, en la cruz, por parte de nuestro Señor Jesús, no fue en vano. Amén, hermano. No fue en vano. La palabra, hermano, que conocemos nos da a entender que Él tuvo la victoria. Y esa victoria, hermano, ese triunfo no solamente fue para Él, ese triunfo fue para la humanidad entera, incluida nosotros. Esa victoria, hermano, no solamente fue para Él, fue para todos los seres humanos de esta tierra. Gloria al Señor. Esos padecimientos, hermano, esa sangre derramada en la cruz, esos azotes, lo que recibió, amén, la muerte, la resurrección, hermano, no fue simplemente para Él, fue para todos nosotros, para libertar a la humanidad que estaba bajo el yugo de la esclavitud, del pecado y del enemigo. Gloria al Señor. Por eso, hermano, como hijos de Dios, hemos sido llamados a caminar en victoria. Gloria al Señor. Usted es una hija de Dios o un hijo de Dios llamado a caminar en victoria, no en derrota. El que está derrotado, hermano, es el enemigo. Gloria al Señor. Ese es el que está derrotado. El que está derrotado es el pecado. El que está derrotado, hermano, son las enfermedades, la dolencia, la muerte. Gloria al Señor. Pero usted, hermano, ha sido llamado para caminar, hermano, en la misma victoria que Jesús alcanzó para nosotros. Gloria al Señor. A su nombre, iglesia. Dice la verdad, hermanos amados. Amén. Dice, hermano, en la carta de Primera de Pedro 1:3-9, Primera de Pedro 1, versículo 3. Primera de Pedro. Bendito el Dios Padre nuestro Señor Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3-9. Sí, hermano, amén. Gloria al Señor. Vamos al libro de Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. La fe del cristiano se debe fundamentar en lo que Jesús hizo y ha logrado para nosotros, hermano. Y esa es la verdad. ¿Por qué a veces fundamentamos nuestra fe en otras cosas y no en lo que es? Gloria al Señor. Vamos a Primera de Pedro 1:3-9. Mire lo que dice. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, escuche bien, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Se cuenta? Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Gloria a Cristo. Por la resurrección de Jesucristo, de su grande misericordia, que hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección, dice, de los muertos, para una herencia incorruptible, hermano, a su nombre. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que alcanzó Jesús realmente en la cruz? A su nombre, de madero. ¿Qué es lo que alcanzó Jesús a través de ese sacrificio? Gloria al Señor. Amén. En Romanos 3:25 dice la palabra del Santo de Israel. Gloria al Dios. Amén, hermano. Sí. Léalo, por favor. Romanos 3:25. 3:25, amén. Amén, amén. A ver, hermano, proclame. Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo con su sacrificio? Dice, amén, hermano. El sacrificio, hermano, de nuestro Señor Jesús en la cruz del madero nos consiguió el perdón de pecados a su nombre. Y eso, hermano, es una victoria no solamente para Cristo, no solamente para Dios, no solamente para la creación, para todos. La victoria de Cristo en la cruz, al alcanzar delante de Dios, mediante su sacrificio y su sangre, el perdón de los pecados, es una victoria para todos nosotros, los hijos de Dios. Amén, en estos tiempos. Gloria al Señor. Por eso que usted no puede, ya le dije, caminar en derrota. Camine en victoria. Amén. Ante todos los enemigos ocultos que encontramos, hermano, que aún todavía están en esta tierra, caminemos en victoria. A su nombre. Mirando siempre lo que Jesús hizo en la cruz y lo que hay más allá de la cruz. Gloria al Señor. A su nombre, iglesia. Así que, hermano, cambie el chip a partir de ahora. Gloria a Dios. Cámbiese, hermano, al otro chip. A su nombre. A la otra línea. A su nombre. A ir del reino de los cielos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A su nombre. Amén. Amén.
Gloria a Cristo. Amén. Se movió, hermano, Se movió, hermano, la otra. Gloria a Dios. Aparte de ser perdonados, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria. Aparte de haber sido perdonados, hermano, ¿qué cree más que hizo en la cruz? Amén, hermano. El Señor. Amén, hermano. Aparte de haber sido, gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos, hermano, ahí mismo, hermano, a ver otra cita bíblica, hermano, acerca de que nosotros hemos sido lo que alcanzó el perdón de los pecados. Hebreos 9:26. Sí, hermano, amén. Gloria a Cristo. Hebreos 9:26, hermano, amén. Nos liberó de la muerte segunda, dice la hermana. Gloria a Dios, así es, hermano, también. Gloria a Dios. Hebreos 9:26. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Amén, hermano. 9:26. Amén. Por eso, hermano, cuando usted mire el pecado en este mundo, también mire la cruz. Amén, hermano. Y diga, ese pecado que está allí, Jesucristo lo llevó, lo quitó. Su sacrificio y su sangre derramada nos consiguió el perdón de ese pecado. A su nombre. ¿Sabe cuál es el nuevo pecado hoy en día de los seres humanos? ¿Será el pecado de Abraham? No creer en Jesús. El nuevo pecado, hermano, dice el Señor enseña en San Juan, que es el no creer en Jesús. El pecado del hombre de hoy, hermano, es no creer y rechazar a Jesucristo. Ese es el pecado verdadero hoy en día. ¿Por qué? Porque ya el otro, hermano, ya fue derogado. O sea, ya él se entregó por los pecados antiguos, por los pecados, hermano, por el pecado original del hombre, por el pecado, hermano, de Adán. Por eso dice que lo quitó. Ese pecado ya fue quitado. Ahora el pecado de hoy del ser humano, el nuevo pecado que nosotros tenemos, amén, es no creer y no aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. A su nombre, rechazarlo. Gloria a Dios. Seguimos, hermano, Hebreos 9:26. ¿Lo encontró? Lecturamos, hermano, dice así: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Se da cuenta? Todo ha sido consumado, todo ha sido hecho. El sacrificio, hermano, que el Señor hizo en esa cruz de madero fue perfecta. A su nombre. Fue algo perfecto, fue algo oportuno y fue para siempre. Amén. Fue algo perfecto, hermano, fue algo oportuno, su nombre. Y fue algo que ofreció para siempre. Y lo ofreció una sola vez por nosotros. Gloria a Dios. Y de esa manera, hermano, Él logró esa victoria. Consiguió la victoria para toda la humanidad y para nosotros. Y para Dios. Para los cielos. Amén, hermano. Esa victoria, hermano, que también es la nuestra. Amén. Al quitar de en medio de este mundo el pecado introducido por Satanás. Su nombre. Esa es la victoria. Eso es lo que Jesús hizo, hermano. Ahí se fundamenta mi fe.
Mira el pecado. Ah, sí, el pecado está en este mundo, pero el Señor alcanzó la victoria sobre él. Gloria al Señor. A su nombre. Hebreos 10, 16. Gloria al Señor. Hebreos, perdón, 9:28. 9:28, ahí mismo, hermano, amén. Hebreos 9:28. Gloria al Señor. Hebreos 9:28. ¿Qué dice, hermano? Todos estamos ahí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Escuche bien. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que esperan. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Fue perfecto su sacrificio o no fue perfecto? ¿Ah? Eso es lo que Él hizo, hermano. Eso es lo que alcanzó para usted. Eso es lo que logró para usted, para mí, para el mundo entero. A través de ese sacrificio en la cruz. A través de esa sangre derramada, ese sufrimiento. A su nombre. El sacrificio fue perfecto. A su nombre. Y como dice, hermano, se ofreció una sola vez por nosotros para llevar los pecados de todos los seres humanos. Y cuando aparezca ya no va a aparecer, hermano, por el pecado, sino para salvar a todos los que en Él esperan. Gloria al Señor. Así es, hermano. Ahora sí, hermano, nos vamos a Hebreos 10, 16, 17, a su nombre. Estamos viendo, hermano, algunas citas bíblicas que reafirman a su nombre, o que nos dan a conocer, hermano, lo que podemos entender acerca de lo que Jesús logró a través de ese sacrificio, a través de la cruz, a su nombre. Y donde nuestra fe, hermano, debe estar fundamentada. Gloria al Señor. Amén. Porque a veces, hermano, nuestra fe se fundamenta en otras cosas, pero no en lo verdadero, en lo real, a su nombre, en lo que está escrito. Gloria a Dios. Fundamentamos nuestra fe en otras cosas. Pero hemos sido llamados a fundamentar, hermano, nuestra fe en las cosas que Jesucristo hizo y alcanzó para nosotros. Amén, hermano. Hebreos 10, 16, 17. Mira lo que dice ahí. Así dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Así dice la palabra de Dios. Añade. 10, 16, 17 dice. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿Qué dice el 16? A ver, léalo. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano, lo que el Señor está diciendo allí? Amén. Que Él ya no se va a acordar de las transgresiones pasadas. A su nombre. A partir de ahora, hermano, a partir de allí, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia debe, hermano, ¿cómo se llama? De dedicarse, hermano, a conocer las leyes del Señor, las leyes divinas de Dios. A su nombre. El deseo de Dios, hermano. Por eso dice bien claro, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso es lo que usted tiene que preocuparse, hermano. Las leyes divinas, hermano, estén gobernando su vida, su corazón. O sea, la palabra de Dios, su mente, hermano. Se acuesta a dormir, hermano, en vez de estar pensando cosas, piense en la palabra. Piense, hermano, en un texto bíblico. Y si no tiene en ese momento, hermano, ¿qué pensar? Abra uno. Amén, hermano. Abra su Biblia, lea un texto bíblico. Y eso, hermano, tráigalo a su mente en ese momento y medítelo en su corazón. Y grábelo. Gloria al Señor. A su nombre. Yo eso hago, hermano, en las noches, ¿sabes? Traigo una cita bíblica y me pongo a meditar, hermano, hasta que me quedo adormitado. Y si no, hermano, ya el Espíritu me inspira y escribo. ¿Usted cree, hermano, que por qué si usted entra
ahí al Face, ahí va a encontrar bastantes publicaciones. Son citas bíblicas, hermano, inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque yo estoy allí y de repente, hermano, estoy sentado, estoy pensando, estoy descansando y viene un texto bíblico, hermano, y en ese momento, ¡pum!, viene la inspiración del Espíritu Santo. A su nombre. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Y esa es la verdad, hermano. El deseo de Dios, hermano, después que todas estas cosas han pasado, que el pecado ha sido quitado, ahora dedíquese al conocimiento. A su nombre. Resistamos el pecado y dediquémonos al conocimiento. Recuerda, hermano, que Él ha dicho que nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pero a veces nosotros vamos y lo recordamos. Señor, perdón, Señor, perdóname, Señor, perdóname. ¿Y a dónde está, hermano, tu fe? Transgresiones. ¿A dónde está la fe, hermano? Que dice, hermano, que Él ya... Amén. Gloria al Señor. Siempre andamos, hermano, con la llanta baja, o siempre se nos baja la llanta, siempre tenemos que andar con el inflador. Como Irving, hermano, amén. Irving, hermano, le gusta andar con las llantas bajas, hermano, por eso se compraba un inflador y a cada rato anda. Se le va caminando, va corriendo el carro, se le va. A su nombre. No es así. No es así, hermano. Amén, hermano. Amén. A su nombre. Él quitó el pecado una vez por todas. Usted tiene que olvidar. Si usted, hermano, se está acordando del pecado, a cada rato le está dando lugar, ¿cuándo no vamos a olvidar el pecado? Todo el tiempo estamos que nos acordamos del pecado. Todo el tiempo estamos trayéndolo. Todo el tiempo estamos tratando de practicarlo. No es así. A su nombre. Hebreos capítulo 10, versículo 16, perdón, Hebreos 10, 17, sí, 10, 17 creo que es. 16 lo leímos, ¿no? El 17 que dice. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Sí. 18. 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Se dan cuenta? Donde hay remisión de estos, o sea, remisión de los pecados, ya no va a haber otra ofrenda por el pecado. ¿Qué puedo hacer yo hacer un sacrificio por mi pecado? A veces decimos, voy a ayunar por mis pecados. ¿Cómo vas a ayunar por tus pecados? A su nombre. Ya lo redimió. Es en vano, hermano, ayunar por los pecados. Hacer un sacrificio, hermano, por los pecados. A su nombre. Hebreos 10:26 también dice parecido. ¿Ah? Hebreos 10:26. Así es, hermano. Para quitar en medio el pecado, exactamente. Ahí en Hebreos 10:26 dice. Sí. ¿Ah? 10:26. Allá, hermano, en 10:26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es verdad, hermano. ¿Ven? A su nombre. Entonces, hermano, llévese en su corazón aquello que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. El pecado es verdad, hermanos. Véalo como un enemigo aquí en este mundo. Su nombre. Y usted no se va a ir a juntar con su enemigo y se va a sentar pues a la mesa y le va a decir, ven para acá, siéntate acá, vamos a conversar. A su nombre. ¿Qué tiene que ver la santidad o qué tiene que ver la gracia con el pecado? A su nombre. ¿Qué tiene que ver la gracia que Dios ha derramado en nosotros con el pecado? ¿O qué tiene que ver la santidad, ser santo porque yo soy santo, con el pecado? ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás y sentarlo en una misma mesa? Por acá lo siento al diablo y por acá lo siento a Jesús. Por favor, hermano. Su nombre. Así es, hermano. Claro, los santos con los profanos no tienen que ver nada. Su nombre. Amén, hermano. Usted tiene que tener bastante cuidado. Gloria a Cristo. Por eso es necesario entender, gloria a Dios, a su nombre. Entonces, hermano, lo que Jesús hizo en la cruz, amén, hermano, la victoria es
que alcanzó el perdón de pecado. Su sacrificio no fue en vano. A su nombre. Y nosotros tenemos que valorar esa victoria. Gloria a Dios. Amén, hermano. Ya sabe, hermano, que si nosotros después de haber recibido el perdón de pecado, seguimos pecando deliberadamente, entonces como hemos leído en Hebreos 10:26, ya no habrá ningún sacrificio por pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de ver fuego que nos devora. No, pues si ya hemos recibido, hermano, Señor, ya Él nos perdonó el pecado y nosotros seguimos pecando. Claro. Amén. Por eso, hermano, si usted lee hasta el 31, Hebreos 10:26 al 31, dice muchas cosas, hermano. Amén. Que cuando nosotros, hermano, nos burlamos de las cosas que Jesús hizo, hermano, ay, hermano, estamos pisoteando la sangre de Jesucristo. Su nombre. Conociendo, hermano, que Jesucristo quitó el pecado y nosotros necios en la necesidad de seguir practicando el pecado, de seguir haciendo el pecado, hermano. Cuidado. Sin darse cuenta, hermano, no se da cuenta que está pisoteando lo que Jesucristo alcanzó para usted y para mí. Estamos pisoteando, hermano, lo que Él hizo en la cruz del madero. Tenga cuidado, por favor. Sea más sabio, sea más prudente frente al pecado. A su nombre. Que se lo va a encontrar todos los días, lo vamos a encontrar. En la casa. A veces cuando estamos solos. O cuando salimos por allá a la calle. Gloria a Cristo. Vamos a ser tentados en nuestra concupiscencia. Gloria al Señor. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado, resistir, ser sabio, estar siempre, por eso es bueno estar siempre despierto y estar siempre bien orado y bien lecturado de la palabra y meditar y haber meditado la palabra de Dios. A su nombre. Mira, hermano, lo que dice acá, aparte de eso, hermano, gloria a Dios. Dice, hermano, en la ley de Moisés, quien violaba la ley debía morir irrepresiblemente. En el nuevo pacto, que es por el sacrificio de Jesús y su sangre derramada, el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda su sangre del pacto con la cual fue santificado, e hiciera de esta manera afrenta, o sea, afrenta significa burla, ofensa, al Espíritu de la gracia, recibirá castigo de parte de Dios y Él le dará su pago. Él lo juzgará. Horrenda cosa es caer, dice, en las manos de Dios. Por eso Jesús dijo, orad, porque la carne es débil, mas el Espíritu es animoso. Y cuando oren digan, Padre, líbranos de toda tentación, porque Satanás es el tentador de nuestros malos deseos, que nos llevan a pecar. Pablo dijo, andad en el Espíritu para que no realicen los deseos de la carne. A su nombre. Gloria a Dios. Y es verdad, hermano. Tengamos mucho cuidado.